Buenas noches a todos. Estamos muy contentos porque estas formaciones son de mucha riqueza, no nos las podemos perder. Y hoy que tenemos esta parejita tan especial, el tema de hoy nos llevará a marcar la diferencia para así ser verdaderos discípulos misioneros desde nuestro carisma y bajo la mirada del Padre Cafaret, que muchos desconocemos. Cuando solo nos quedamos estáticos en la zona de confort, esperando que sean otros los que hagan, olvidando el propósito para el cual hemos sido llamados por Dios. Hasta que no nos preguntemos ni entendamos la esencia de ser equipistas como la función que debemos cumplir en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestro equipo, en nuestro sector, en nuestra región, en general, en nuestro movimiento, no lograremos hacer la diferencia con aquellos hermanos que no se conforman con lo mínimo, sino que por el contrario, quieren ser, reflejar y vivir como un auténtico equipista, que animen, que dejan huella, que sean luz y faro para muchas otras parejas fuera y dentro del movimiento. Así entonces, nuestro compromiso nos exige a todos y a cada uno de nosotros el seguimiento y la imitación de Jesucristo. ¿A cuántos el Señor no nos ha hablado también muchas veces con su suave voz para decirnos: Marta, Marta, has dejado que tu corazón se distraiga en otras muchas cosas? Muy seguramente, Él nos dice también ahora mismo: equipistas, equipistas, no permitan que las preocupaciones y afanes de este mundo ahoguen la semilla de vida que he sembrado en ustedes. Digamos que los temas vistos hasta ahora, cuidado del amor de mi pareja, las diferencias que nos unen, la resiliencia, el servicio, la espiritualidad en tiempos de pandemia, las instancias de animación del ERI y las que veremos ahora, tienen todas una guía común, que es basada en el principio de ayuda mutua y cuál es el servicio. Para llegar a ellos, pues tenemos hoy nuestros invitados, y estos invitados de hoy son precisamente el testimonio real y vivo de los discípulos que siempre están dispuestos a guiarnos, a hacer nuestra luz, nuestro faro, en el acompañamiento, en la formación, en la animación y el impulso de todos nosotros hacia ese camino de santidad. De ellos refiramos, por ahora y dada la brevedad del tiempo, que son un matrimonio que lleva 26 años de casados, de los cuales 13 han estado al servicio del movimiento. Él es médico, ella es gerontóloga. Cuentan con su hijo Juan Manuel, médico también, y su hija María Alejandra, quien está terminando ingeniería electrónica. Pertenecen al equipo de base número 23 del sector C de Pereira. Han sido hogar responsable de equipo unas 4 veces, hogar responsable de sector, hogar responsable de la región Colombia Occidente, hogar responsable del equipo de formación de la región Colombia Occidente. Actualmente son formadores en el equipo de la Superregión Colombia y además son los encargados del manejo de los libros del movimiento. Son catequistas de preparación al matrimonio. Ella, catequista en el sacramento de la comunión. Ambos hacen parte de la Comisión de Laicos y Familia. Con ustedes, Eduardo y Patricia Sánchez Vargas. Sean entonces bienvenidos, Eduardo y Patricia,
el auditorio es suyo y estamos atentos. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. En primer lugar, queremos agradecerle a Luis y Clarita esta invitación que nos han hecho. Y creemos que debemos empezar por agradecerle a Dios que les ha permitido a ustedes dos celebrar 39 años juntos el lunes anterior. O sea que están recién celebrando su aniversario número 39 de casados, y eso ya es una gracia santificadora. Así que en esta noche, además de estar muy agradecidos por la invitación, también queremos que las cosas funcionen muy bien en su matrimonio, que puedan disfrutar y seguir en armonía permanente. Gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo y Patricita. Bueno, vamos a compartir la pantalla para que podamos dar inicio entonces a nuestra presentación. Dentro del ciclo de las formaciones en la pandemia, hemos escuchado diferentes voces hablándonos acerca de la importancia del servicio dentro del movimiento. Hemos hablado de diferentes maneras acerca de lo que es servir. Pero esta noche queremos transmitirles a ustedes el mensaje de el servicio, pero desde las enseñanzas del padre Henri Caffarel. Para esto nos hemos basado simplemente en la lectura de textos que él nos ha brindado a través de muchos momentos en la historia del movimiento, y queremos retomar sus palabras para mostrar cómo el servicio es algo inherente a los equipistas. El padre Caffarel no concibe equipistas que no puedan servir. Todo lo contrario, como trataremos de irles mostrando paulatinamente, el padre Caffarel consideraba a los equipistas como aquellos que deberían servir. Queremos entonces indicarles a ustedes que cada uno de los pensamientos que hemos tomado, de los textos que hablan acerca del pensamiento del padre Caffarel, tienen en la parte inferior el texto del cual han sido tomados, para que posteriormente ustedes investiguen, profundicen, se metan a estudiar un poco la vida del padre Caffarel, que de verdad es una vida inspiradora y que nos muestra el camino del servicio, porque ese es el real legado que nos ha dejado el padre Caffarel. Pero para empezar esta intervención, los invitamos a todos a que nos acompañen en la oración al Espíritu Santo de los equipos de Nuestra Señora. Espíritu Santo, tú eres el aliento del Padre y del Hijo en la eternidad dichosa. Tú nos has sido enviado por Jesús para hacernos comprender lo que Él nos ha dicho y guiarnos hacia la verdad completa. Tú eres para nosotros aliento de vida, aliento creador, aliento santificador. Tú eres quien renueva todas las cosas. Humildemente te pedimos que nos animes y habites en nosotros, en cada uno y en cada una de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros equipos, para que podamos vivir el sacramento del matrimonio como un lugar de amor, un camino de felicidad y un medio de santidad. Amén. Vamos a volver a compartir la pantalla para poder continuar la presentación.
Nos disculpan, tenemos un pequeño problema para compartir la pantalla. Alguna persona entró en el momento en que estábamos compartiéndola y bloqueó el compartir nuestro. Entonces vamos a volver a compartir. Ahora sí, Luis Eduardo. Sí, perfecto. Entonces, recordemos que les vamos a hablar del legado, del servicio, que son nuestras enseñanzas que nos dejó el Padre Caffarel. Para empezar a hablar del Padre Caffarel, recordemos, nació en la ciudad de Lyon, en Francia, el 30 de julio de 1903 y murió en la ciudad de Trusur, en el sitio llamado la Casa de Oración, en 1996. O sea que fueron 93 años en los cuales el Padre Caffarel nos dejó una cantidad de enseñanzas. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de él para aspectos inherentes al movimiento, porque ahí es donde lo hemos conocido. Pero realmente el Padre Caffarel, durante sus 93 años de vida, fue un ejemplo de servicio. Él mismo, en el texto La Génesis, que fue escrito por él, nos habla acerca de lo que es para él servir. Enrique Caffarel estará al servicio del amor, ser amado, amar. Es muy interesante la relación que hace el Padre Caffarel entre el servicio y el amor. Para el Padre Caffarel son congruentes. Ser amado y amar implica servir a los demás. Pero ¿de dónde se originó esa relación entre el amor y el servicio? Y él lo denomina el encuentro. Y en el mismo texto del Génesis nos dice, a los 20 años Jesucristo de pronto se convirtió en alguien para mí. Oh, nada espectacular. En ese lejano día de marzo supe que era amado y que amaba. Y que entre él y yo, esta relación de amor sería para siempre. Entonces me jugué el todo por el todo. Aquí empezamos a entender por qué el Padre Caffarel empieza a servir de la manera como siempre lo hizo. La razón única y fundamental es que entendió que entre Jesús y nosotros existe una relación de amor, pero esa relación de amor es para siempre. Estoy absolutamente seguro de que muchos de ustedes estarían dispuestos a hacer lo que fuera por su cónyuge, por su familia, por aquellos seres que aman. Pues bien, el Padre Caffarel decidió jugarse el todo por el todo por amor a Cristo. El amor es la base del servicio. Nos deja el mensaje el Padre Caffarel. En su texto, Los equipos de Nuestra Señora al servicio del mandamiento nuevo, en Barcelona, en 1956, nos deja también una serie de mensajes que van complementando esta idea de servir sinónimo de amar. Toda la ley para aquellos que, como los apóstoles, aman y siguen a Cristo y pretenden permanecer en su amor, se reduce a un solo precepto, el amor mutuo. La esencia del cristianismo es el amor. Si nosotros amamos a los demás,
estamos practicando la esencia de la enseñanza de Cristo. Cristo fundamenta todas sus enseñanzas en amar al prójimo como a sí mismo. Y ese amor mutuo se tiene que reflejar necesariamente en prestar un servicio a los demás. Para amar como Él, hay que ponerse al servicio, los unos por los otros. Más claro no canta un gallo. El padre Caffarel nos lo está diciendo de frente. Si tú quieres demostrar amor como el que Jesús nos demostró a nosotros, hay que ponerse al servicio los unos por los otros. Y en 1947, el padre Caffarel escribe la carta fundacional. Muchos de nosotros, cuando nos han hablado de la carta fundacional, pensamos que se trata de un texto en el que se describen los estatutos del movimiento y que, como todos los estatutos, seguramente están muy bien escritos, pero quizás no los hemos leído tan detenidamente como deberíamos hacerlo, porque estoy seguro que si los hubiéramos leído de una manera más atenta, hoy en día estaríamos muchísimo más comprometidos para servirle al prójimo, para servirle a la iglesia, para servirle al movimiento. ¿Y por qué decimos esto? El propio padre Caffarel, en la introducción de la carta fundacional, nos dice esto. Aplicarla una vez leída y meditada. Es posible que entonces la encontréis terriblemente exigente, aunque no lo parezca. Y ahí nos debemos preguntar, ¿será que sí la hemos leído y meditado? Si la hubiéramos leído y meditado, seguramente estaríamos en una actitud muy distinta a la que algunos de nosotros podemos mantener aún después de muchos años en el movimiento. Porque la verdad es que la carta fundacional, sobre todo cuando nos empieza a describir qué hace un equipista, nos está haciendo una serie de exigencias, y esas exigencias son difíciles de cumplir. ¿Qué te parece si les mostramos algunas de esas exigencias que vienen en la carta fundacional? Empecemos en la razón de ser de los equipos. Y pregunta, y dice, ¿por qué? El porqué de los equipos. Vivimos en una época de contrastes. Paremos ahí un momentito. 1947, París. Sale la carta fundacional y el padre Caffarel nos dice que se está viviendo una época de contrastes. Pero miremos un poco a qué se refería el padre Caffarel con esto de época de contrastes. Mientras por un lado triunfan el divorcio, el adulterio y el neomaltusianismo, por otro lado menudean los esposos que aspiran una vida íntegramente cristiana. Detengámonos un poquito ahí. ¿Estamos hablando de París en el 47 o estamos hablando de Colombia 2020. En el año 2020? Porque es que si nosotros estamos realmente a conciencia o miramos realmente a conciencia qué está pasando a nuestro alrededor con las parejas, resulta que hoy en día el divorcio es considerado como algo normal, un derecho que tienen las parejas de deshacer aquello que no funcionó, aunque no hayan tratado de arreglarlo por mucho tiempo. Muchas veces se casan pensando que esto no va a funcionar, entonces probemos. Ensayes. Vamos a ensayar y si nos funciona bien, pues chévere. Y si no nos funciona, pues nos divorciamos y ya. El padre también nos hablaba del adulterio. Ahora, en el 2020, esto también se toma como algo muy normal. La fidelidad es mirada con extrañeza. Y lo que es normal, entre comillas, es que las parejas ensayen y se equivoquen y vuelvan a unirse. El adulterio hace parte de lo que nuestra sociedad casi que terminó por aceptar. Y de pronto hay un término ahí, neomaltusianismo, que es asustador y que el Papa Francisco lo retomó en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, cuando habla de los enemigos del cristianismo. Malthusen
era realmente un economista. Era una persona que lanza una teoría que en su momento sonaba muy lógica. Es hora de que los seres humanos empecemos a preocuparnos por la distribución y el uso de los recursos que tenemos. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero las razones que él daba era que a medida que la población fuera creciendo, íbamos a llegar en un momento en que los recursos no iban a alcanzar. Entonces que la solución era muy sencilla, ¿no? Tener más hijos. Hacer de pronto una restricción total de lo que implicaba generar vida. Y Malthusser empieza a ser interpretado por diferentes líderes mundiales y empiezan a promulgar aquello de la planificación familiar, pero de una manera desproporcionada. Y vivimos épocas en las cuales, por ejemplo, el gobierno chino decide que cada pareja puede tener un solo hijo y que por el hecho de su cultura milenaria, ellos prefieren que sea un varón. Y no se les dio nada empezar a asesinar a las niñas que nacieran. Muchísimas de nuestras culturas basan el aceptar el aborto en una cultura en la cual, ¿por qué deberíamos nosotros de asumir un embarazo que no deseamos? Pero al mismo tiempo el padre Caffarel llama la atención por esas otras parejitas. Él dice, menudean, es decir, son escasitos. Menudean los esposos que aspiran a una vida íntegramente cristiana. ¿Se sienten ustedes identificados allí? ¿Ustedes aspiran a una vida íntegramente cristiana? Y nos dice, algunos de estos matrimonios han fundado los equipos de Nuestra Señora. O sea que debemos asumir que al nosotros ser cristianos, al defender el cristianismo, por esa razón pertenecemos a los equipos de Nuestra Señora. Después entonces empiezan a describir en qué consiste eso de ser un cristiano realmente y ponerlo en práctica perteneciendo a los equipos de Nuestra Señora. Vamos a leer uno por uno las características que debería tener un equipista. Empecemos entonces. Ambicionan llegar al límite de sus promesas bautismales. Según nuestra fe y tradición, todos nosotros, por la esencia del bautismo, somos reyes, sacerdotes y profetas. Y lo que él nos está diciendo es, lleguen al límite máximo de eso que ustedes dijeron o asumieron cuando fueron bautizados. Quieren vivir para Cristo, con Cristo y por Cristo. Para todos nosotros, Cristo es el centro de nuestro movimiento. De hecho, recuerdo cuando hablábamos de la mística del movimiento, decíamos que la única razón para pertenecer al movimiento era Cristo, por Él y con Él. Se entregan a Él incondicionalmente. Aquí empieza entonces el padre Caffarel a cuestionarnos un poco. ¿Será que nosotros, como equipistas, sí nos estamos entregando incondicionalmente a vivir como Cristo? Quieren servirles sin discusión. Interesante. Implica esto entonces, Pachita, que servir sin discusión hace parte de seguir a Cristo. Es la manera práctica de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Le reconocen como jefe y señor de su hogar. Él es el centro de cada casa, de cada equipista que se encuentra en el mundo. Y por eso asume como norma en su familia el Evangelio. Cada uno de nosotros ya lo debería tener introyectado y claro. Jesús es el rey de nuestro hogar, pero su Evangelio es la norma con que actuamos en todo lugar donde nosotros vivimos, especialmente con nuestra familia. Y por eso recordemos uno de los puntos concretos de esfuerzo. La escucha asidua de la palabra, porque si no escuchamos la palabra de Dios, no la podemos poner en práctica. No la podemos conocer. Correcto. Muy bien.
Quieren que su amor, santificado por el sacramento del matrimonio, sea una alabanza a Dios, un testimonio para los hombres, dando pruebas evidentes de que Cristo ha salvado el amor. Aquí hay un llamado de atención que nos hace el padre Caffarel. ¿De qué manera podemos nosotros empezar a enamorar a otras parejas de nuestro movimiento? Y esto parece muy fácil de escribir. Tenemos que ser un testimonio para los hombres. Un testimonio donde nosotros demos pruebas evidentes de que amamos como Cristo nos amó. Cristo ha salvado el amor. Él lo sublimó. Él nos enseñó que es la esencia de su Padre. Por esa razón, nosotros deberíamos estar siendo testimonio de amor para todos los demás que nos rodean. Una reparación por los pecados contra el matrimonio. Ya hemos hablado del adulterio por consecuencia de la infidelidad, hemos hablado de las separaciones, hemos hablado de todos estos movimientos que realmente hablan en contra del sacramento del matrimonio. Entonces, lo que nos estamos nosotros comprometiendo cuando asumimos la carta fundacional es reparar todos esos pecados contra el matrimonio. Y en 1947 nos dice, quieren ser en todas partes misioneros de Cristo. O sea que hace 73 años ya nos estaba diciendo, oiga, hay que ser misionero. No es algo nuevo, es algo que está escrito en la carta fundacional, es algo que todos deberíamos tener muy claro. Entregados a la iglesia, quieren estar siempre dispuestos a responder a la llamada de su obispo y de sus sacerdotes. Aquí queremos hacer una aclaración. Durante muchos años se decía el movimiento Equipos de Nuestra Señora es un movimiento supraparroquial. Y de pronto algunas personas lo malinterpretaron queriendo decir que éramos independientes de la iglesia. No es así. Somos iglesia. De hecho, en la carta fundacional, y está aquí resaltado en color amarillo, se nos está diciendo que debemos estar siempre dispuestos a responder a la llamada del obispo y de sus sacerdotes. Muchísimas veces nosotros nos hemos negado a servir dentro de una iglesia que nos necesita, pero estábamos conscientes de que es un mandato que está en la carta fundacional. Aspiran a ser competentes en su profesión, en el oficio que desempeñamos y que tenemos, no importa cuál. Cada uno de nosotros tiene que ser buena persona, buen profesional, cumplir con los deberes, porque eso es parte del cristianismo. Quieren convertir todas sus actividades en una colaboración a la obra de Dios y en un servicio a los hombres. Nuevamente nos insiste el padre Caffarel en la carta fundacional. Lo que nosotros tenemos que hacer es servir a los demás. Al conocer su propia debilidad y el límite de sus fuerzas, pese a que su voluntad es ilimitada, porque experimentan a diario la dificultad de vivir cristianamente en un mundo paganizado. Es decir, el movimiento Equipos de Nuestra Señora está constituido por hombres y mujeres, seres humanos, no seres perfectos. Tenemos límites, tenemos dificultades y lo que tenemos que poner es muchas ganas, porque vencer el mundo es muy difícil. Entonces tenemos que nosotros estarnos apoyando el uno al otro. Y termina esta parte de la carta fundacional el padre Caffarel diciendo esto. Y porque tienen una fe inquebrantable en la eficacia de la ayuda mutua fraterna, han decidido formar equipo. Tenaz. Nosotros fuimos llamados a formar un equipo de Nuestra Señora. Casi todos nosotros llegamos al compromiso llenos de esperanza de que teníamos un nuevo grupo de amigos, de que podríamos con ellos tener una fraternidad que no se basaba en el dinero, que no se basaba en la posición social.
pero pocos de nosotros teníamos conciencia plena de todo lo que significaba asumir lo que decía la carta fundacional. Le queda a uno la duda, Pachita, de por qué el padre Caffarel fue tan exigente con los equipistas. No sé si recuerdas, en la celebración de los 50 años de los equipos de Nuestra Señora en Colombia, que unos grandes maestros que tenemos todos, que se llaman Antonio y Olga Lucía, nos dieron un remesón a todos con este texto del Evangelio, este texto de vosotros sois la sal de la tierra. En aquella celebración nos dieron una manillita que estaba untada de sal, y entonces nos decían, ustedes son la sal de la tierra. Hoy queremos recordar esa reflexión, así que Pachita nos va a leer el texto de la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celebín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a retomar entonces este texto, deteniéndonos en algunas de las enseñanzas que nuestro Señor nos deja con esta parábola. En primer lugar, nos compara con la sal de la tierra. La sal era un elemento muy valioso de aquella época. En aquella época, para poder preservar los alimentos, la carne sobre todo, había que echarle sal a la carne. Entonces la sal, por esencia, era lo que evitaba que se dañara la carne, era lo que salvaba la carne, y nos están igualando con la sal. Es decir, la sal tenía la función de proteger, de salvar. Es cierto, la sal le da sabor a los alimentos, pero si llega un momento en que la sal se desnaturaliza, es decir, pierde su esencia, deja de ser protectora para los alimentos y deja de dar sabor. Como quien dice, no sirve para nada. Por si fuera poco, nos comparan con la luz del mundo y empieza a jugar con las palabras. Uno no puede ser luz y esconderse debajo de una mesa o debajo de un aparejo para que no se vea la luz. Todo lo contrario, hay que estar encima del candelero, hay que alumbrar a todos los que están en la casa, para que de esa manera las buenas obras glorifiquen el poder de nuestro Señor. Fíjense entonces que lo que el padre Caffarel estaba viendo en nosotros era este texto del Evangelio hecho realidad. Nosotros tenemos que ser la sal de la tierra, nosotros tenemos que ser luz para el mundo. Y no se necesita ser extraordinario, se necesita sencillamente ser un real servidor. En la conferencia de Chantilly en 1987, el padre Caffarel nos dice: los equipos tienen una vocación. Su vocación es la de ayudar a las parejas a santificarse. Pero los equipos de Nuestra Señora tienen también una misión dentro de la iglesia. No hay que olvidar nunca estos dos aspectos, vocación y misión. Nos lo decía en su conferencia de 1987. Esta conferencia, recuerda Pachita, que es como el testamento del padre Caffarel. Llevaba ya, se había apartado del movimiento 14 años antes y empezó a analizar qué había por hacer, qué no se había entendido, qué cosas había que retomar. Y hay una cosa que sorprende, porque es que nosotros ya hemos visto varias veces
que la vocación del movimiento es ayudar a las parejas a santificarse. Pero la segunda parte es, también tenemos una misión dentro de la iglesia. Es decir, hay dos aspectos complementarios, una vocación, ser santos, y una misión, servir dentro de la iglesia. Por eso, esta pareja que estuvo con nosotros hace apenas 8 días, ¿cierto? Edgardo y Clarita Bernal Fandiño, el hogar responsable del ERI en este momento, nos indujeron en unas orientaciones de vida bajo el título Vocación y Misión. Mire que son los términos que utilizó el padre Caffarel en 1987. Edgardo y Clarita entonces nos llevan por unas orientaciones de vida que al principio, en el primer año, sonaban como retadoras. Salgamos a servir asumiendo nuestras fragilidades. Nos invitaban a hacer frente a esos temores. Todos hemos tenido temor para hacer cualquier actividad, cualquier servicio. Y ahí nos daban el aliento de salir. No tengan miedo. En el Colegio del ERI en Valencia, en el 2019, lo expusieron en una conferencia que se llama Los desafíos de los equipos de Nuestra Señora ante la Gaudete de Exsultate, que esa puede ser toda una charla sobre cuál es la receta, entre comillas, para la santidad. Pero digamos que ellos nos hacían énfasis en que para nosotros los equipistas había 3 estrategias fundamentales para salir a servir y asumir esas fragilidades. ¿Cuáles eran esas 3 estrategias? Nos invitaban a salir discerniendo en nuestro entorno los desafíos a los que podemos responder como movimiento. Paremos un momentico allí. Es decir, no se trata de hacer servicios sin tener un objetivo claro. Se trata de decir, nuestro movimiento en qué puede apoyar y nosotros en qué estamos formados y nosotros cómo podemos concatenarnos con las necesidades de las comunidades, con las necesidades de la iglesia que está afuera. Pero cada región podría tener unas connotaciones diferentes. Por eso lo primero que tenemos que hacer es diferenciar dentro de nuestro entorno cuáles son las cosas en que podemos responder como movimiento. Desde la vivencia plena de los puntos concretos de esfuerzo. Definitivamente la tarea que todos tenemos es desarrollar la espiritualidad conyugal. Y qué mejor estrategia que poner en práctica los puntos concretos de esfuerzo. El padre Caffarel nos insistió durante mucho tiempo en que eran necesarios para poder alcanzar una espiritualidad como pareja. Y hoy en día nos están repitiendo, mire, es que usted tiene la esencia de la fuerza para servir en esos puntos concretos de esfuerzo. Como decías ahora, en la escucha asidua de la palabra, pero en la oración personal, en la oración de pareja, en el deber de sentarse, en la regla de vida, en el retiro. Ahí obtenemos la fuerza suficiente para salir a servir. Y tercero, conociendo y divulgando la riqueza que nos ofrece el movimiento. Muchísimas veces nosotros decimos, no, es que yo no tengo madera para el servicio, es que yo no tengo el don de la palabra, es que yo no, es que yo no, es que yo no, es que yo no. De verdad, si nosotros conociéramos los textos del movimiento, la riqueza que el movimiento nos ofrece, esas experiencias que nos están comunicando otras parejas, entenderíamos que nosotros podemos ofrecer muchísimas cosas más. Y la cosa no termina ahí. Ahora viene para el 2019-2020 un acento todavía más retador. Nos invitan a ser santos. Yo creo que si a nosotros nos hubieran dicho cuando ingresamos al movimiento hace 13 años, vea, lo que queremos es que ustedes sean santos, quizás nosotros nos hubiéramos mirado, sorprendido, pero sinceramente no lo hubiéramos creído de a mucho. Y esa es la invitación también que nos hizo el Papa Francisco. Nos llama a la santidad, a buscar la santidad. Y es a través de una serie de herramientas que el Papa describe de una manera muy linda, pero que nosotros también tenemos una serie de herramientas que podemos utilizar para llegar a la santidad. Y esta es la orientación de vida que en este momento debemos estar viviendo, llamados a ser santos.
Ahora, siempre hemos escuchado el evangelio que trata acerca de aquel paralítico que pretendía que nuestro Señor lo curara y que trataba de entrar, pero la casa estaba demasiado llena y entonces algunas personas le ayudaron, se subieron al tejado y trataron de hacer esto. Quiero que analicemos esta lectura. Le vamos a pedir el favor a Patricia que nos lea este Evangelio de San Lucas en su capítulo 5, pero no miremos al paralítico, miremos todas las circunstancias que rodean esta escena. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía orar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él. Pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron al tejado, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te quedan perdonados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Retomemos entonces un poquito la historia, porque es que en la historia nos está refiriendo los servidores, unos hombres que trajeron en una camilla a un paralítico y que se dieron mañas para poderlo llevar hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero no encontraban por dónde. Se subieron al techo, desentejaron la casa, bajaron la camilla a través de las tejas y evidentemente, mira la imagen, se lo llevaron al frente. Eso es ser un servidor. Un servidor no es el que encuentra las objeciones, un servidor es el que encuentra las soluciones. Ah, qué madre buenísimo, de Pereira. Ninguno de ellos, diríamos nosotros, Sí, claro, el doctor, ¿no? ninguno de ellos, diríamos nosotros, de pronto tendría la formación para poder salvar a ese hombre, para poderles mostrar el camino de la salvación. Ellos tenían una pequeña ventaja sobre nosotros, tenían a Jesús al frente y evidentemente lo que hicieron ellos fue poner a esta persona frente a Jesús. ¿Qué hace un servidor? Pone a las personas en el camino a Jesús. Y no se necesita ser un orador, se necesita tener las fuerzas para cargar una camilla, se necesita tener las ganas para subirse al techo y bajar a la persona para que él pueda buscar su salvación. Y nos quedamos con esta última frasecita que está en amarillo. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te quedan perdonados. Es decir, la fe de los servidores es la que llevó a Jesús a condolerse de ese hombre, a ser misericordioso con ese hombre y termina perdonado el hombre y camino ya a la salvación. Y también en 1970, en el texto Los equipos de Nuestra Señora frente al ateísmo, el padre Caffarel nos dice: un amor que da testimonio del Dios amor. El padre Caffarel en este texto trata de explicar por qué nosotros, al ser equipistas, podemos convertirnos en un arma de frente contra el ateísmo. El ateísmo en esta época invade Europa, en los años 70. Es un movimiento que trata de negar la existencia de Dios. Pero un equipista bien formado, siendo testimonio de amor, es por sí mismo la negación del ateísmo. Por eso, un amor que da testimonio es un amor que da testimonio de Dios. Nosotros, al ser testimonio de amor, estamos combatiendo de frente esa cosa que el mundo trata de desvirtuar, como es la presencia de Dios en medio de nosotros.
En París, en 1967, el padre Caffarel escribe un artículo que se llama El aguijón de San Pablo. Todos nosotros conocemos la manera como San Pablo fue convertido de una manera bien extraña al cristianismo. De ser enemigo del cristianismo pasó a ser el principal evangelizador para muchos pueblos. Y cuando nos habla del aguijón de San Pablo, nos quiere mostrar aquellas cosas que San Pablo terminó por comprender para poder guiarnos hacia Jesús. Dios, para hacer sus grandes obras, elige instrumentos débiles, a fin de que su obra no quede frustrada. Siempre hemos escuchado aquella frase de que Dios no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos. Pues bien, esta es una manera más elegante de decirlo. Está eligiendo los instrumentos más débiles para que su obra se pueda llevar a cabo sin ningún tipo de complicación. No es la fortaleza nuestra la que va a permitir el servicio, es nuestra docilidad, es el poner a disposición de Él todo lo que nosotros somos, poner nuestra debilidad en función del servicio. Retoman esta frase Edgardo y Clarita Bernal Fandiño en su conferencia de los desafíos ante la Gaudete et Exsultate. Ellos dicen: en nuestros servicios no podemos dejar nunca de entender que solo somos un instrumento de la misericordia de Dios, sin esconder el rostro de aquel a quien representamos. No pensemos que por el hecho de prestar un servicio somos fuertes y somos los mejores que los demás. Somos un instrumento, no somos lo más, somos un instrumento, somos lo que Él quiera hacer de nosotros y tenemos que tenerlo clarísimo. Muchas veces recibiremos flores, nos echarán flores por lo que acabamos de hacer, tendremos el agradecimiento. No es eso lo que buscamos. Nunca olvidemos que somos servidores y que lo que hacemos es no olvidar a Dios. El hombre busca métodos, pero el método de Dios es el hombre. Cuando a nosotros nos dicen, van a prestar este servicio, generalmente empezamos a buscar todas las barreras y excusas. No, pero es que, y quizás, ¿qué pasó? No, yo no puedo por esto o por aquello. Porque nosotros siempre pensamos que el servicio depende de nuestras capacidades. Se nos olvida que realmente somos instrumentos y que lo que es el método de Dios es realmente el ser humano, el hombre. Henri Caffarel, en un encuentro internacional en Roma en 1979, nos llama en el texto Vocación e itinerario de los equipos de Nuestra Señora, nos da una serie de directrices para podernos convertir en servidores plenos. Miremos. Y nos deja este mensaje. Es importante que los matrimonios, pasada la fase de iniciación, se orienten deliberadamente hacia la perfección evangélica. ¡Wow! ¿Perfección? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo así que nosotros, después de que ya llevamos años en el movimiento, tenemos que hacernos deliberadamente como camino a la perfección evangélica? Escuchemos. Tomen su cruz, se entreguen a las exigencias del amor, avancen hacia el don total, hacia la entrega total. El don total es la entrega total, es decir, el servicio sin condiciones. El camino para la perfección es el servicio sin condiciones. Eso es lo que nos decía el padre Caffarel en 1979. Y en otro texto, que es el texto de la Cámara Alta, nos deja este mensaje complementario. En París en 1972. Siempre, cada día, Pentecostés precede la actividad misionera. Esta es ineficaz
sin aquella. Para poder prestar servicio como es debido, el Espíritu Santo tiene que habitar en nosotros, tener nuestro propio Pentecostés. Antes de misionar, nunca olvidemos que es Él el que nos va a mover. Si nosotros hacemos caridad, pero no lo hacemos a nombre del Santo Espíritu, seguramente esto no tendrá ninguna validez. Y en el libro Sueño, Trabajo, Comida y Oración, que fue un artículo escrito en la Carta Mensual de los Equipos de Nuestra Señora, publicada en París en 1952. El padre Caffarel nos dice qué es lo que nos lleva más fácilmente a tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. les recomendamos lo único que les permitirá adquirir una vitalidad espiritual para resistir las amenazas del exterior y del interior, la oración, meditación. La oración es el camino para fortalecernos y de esa manera poder servir. Miren esta hermosura que está en las guías, en el camino, antología, en el texto de la oración, que es un libro muy pequeño, que en su parte de introducción, que se llama Al lector. Y nos dice el padre Caffarel, orar es vital, como es vital para el árbol hundir sus raíces en la tierra y para las flores cortadas tener sus tallos en agua. Como es vital para todos los hombres respirar, comer, dormir. Orar es absolutamente vital. Si nosotros dejáramos de respirar, de comer o de dormir, muy poco aguantaríamos. Si nosotros queremos servir realmente, tenemos que orar. Eso es el gran mensaje que nos deja el padre Caffarel. Y para finalizar estas reflexiones, los invitamos a todos a que desde sus casas nos acompañen con la oración para la beatificación del siervo de Dios, Henri Caffarel. Dios, Padre nuestro, pusiste en el corazón de tu siervo, Henri Caffarel, un impulso de amor que le unía sin reserva a tu Hijo y le inspiraba para hablar de él. Profeta de nuestro tiempo, enseñó la dignidad y la bondad de la vocación que cada uno, según la llamada que Jesús nos dirige a todos, ven y sígueme. Él despertó el entusiasmo de los cónyuges ante la grandeza del sacramento del matrimonio, imagen del misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia. Enseñó que sacerdotes y matrimonios están llamados a vivir la vocación del amor. Guió a las viudas. El amor es más fuerte que la muerte. Impulsado por el Espíritu, dirigió a muchos creyentes por el camino de la oración. Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de ti, Señor. Dios Padre nuestro, por la intercesión de Nuestra Señora, te pedimos que aceleres el día en que la Iglesia proclame la santidad de su vida, para que todos descubran la alegría de seguir a tu Hijo, cada cual según la vocación del Espíritu. Dios Padre nuestro, invocamos al Padre Caffarel para solicitar su intercesión de protección para los equipistas y sus familias en esta pandemia, y que lo que ella nos deje nos guíe por el camino del servicio. Amén.
Muy bien. Estas reflexiones basadas en el pensamiento del padre Cafarel pretenden que cada uno de ustedes se vuelva un investigador de la vida del padre Cafarel, que cada uno de ustedes lea sus textos. No son difíciles de conseguir. Nosotros en el movimiento tenemos recopilaciones de esos textos. No vemos porque se sabe. Tenemos, por ejemplo, el padre Cafarel, destellos de su mensaje. Tenemos a ver si nos sale mejor ahí, correcto. Este texto está disponible para ustedes. Textos escogidos del padre Cafarel. Espérate un momentico acá. Acá. Eso. Textos escogidos del padre Cafarel. Tenemos acá la antología de textos del padre Cafarel, profeta del matrimonio. Y si ustedes pueden investigar un poquito más y se consiguen este texto que está en San Pablo, que se llama La oración, guías en el camino, antología, es una fantasía, es muy lindo, muy fácil de leer, y obviamente a los que tuvimos la suerte de adquirirlo en la primera edición, nos han dicho que de pronto va a salir una segunda edición, este texto que se llama En presencia de Dios, 100 cartas sobre la oración de Henri Cafarel. Esto que ustedes han escuchado salió de todos estos textos. Entonces, ahora la palabra la tienen ustedes. Díganos qué reflexión sacan de todo esto, qué quisieran que cambiara en nuestras vidas después de haber escuchado estas reflexiones. Bueno, pues mientras los hermanitos se van animando, nosotros queremos agradecer muy significativa y profundamente a usted, Luis Eduardo, y a usted, Patricita, por tan magnífica exposición que nos han hecho de las vivencias en el padre Cafarel, pero sobre todo orientadas al servicio, como es verdad un elemento de nuestro principio de ayuda mutua, que no es solamente económica, sino también a través del servicio en las distintas instancias del movimiento, y obviamente eso espero que los que ya lo hubieran visto lo hubieran refrescado como nosotros, con ese vigor, con ese impulso y con esa alegría, y esperamos que nos rediseñemos entre todos y nos colaboremos entre todos en estos tiempos donde debemos cambiar seguramente algunos esquemas que traíamos acostumbrados en nuestras áreas de integración, de intercomunicación y de servicio. Pero nuevamente, pues muchísimas gracias a ustedes. Yo no sé si sea el momento oportuno para ofrecer la oportunidad de preguntas. Me imagino que la de los agradecimientos está también al orden del día, y seguramente que ya se abrirá el chat para esos mensajes, pero ustedes me dirán si es el momento de entrar a las preguntas que algunos de los que te hemos escuchado puedan tener. Claro que sí, y más que preguntas, aportes, reflexiones, lo que nos quieran compartir, porque realmente pues nosotros no somos los maestros, es el padre Cafarel el que transmite su pensamiento. Pues sí, en verdad. Entonces están abiertas, por favor, Ingrid y Arcángel, muy atentos a conceder la palabra. Aquí saludamos a Antonio y Olguita, que están allá, y seguramente ellos nos harán aquí también esos aportes que tanto nos nutren y nos fortalecen. Muy buenas noches, Antonio y Olguita. Me gusta mucho saber qué fue sobre el amor que se fincó, porque en verdad si lo miráramos... Noches, ¿cómo les va? Muy bien. Eduardo y Pati, muchas gracias.
Muchísimas gracias por ese aporte tan maravilloso. Quisiéramos solamente resaltar una partecita de las muchas muy interesantes que dijeron, y es la necesidad de escuchar cuál es el llamado del Señor sin tener en cuenta cuáles son nuestras aptitudes, porque si nos ponemos a pensar en para qué somos buenos, seguramente nos vamos a desilusionar. El Señor nos va mostrando el camino y ser dóciles es absolutamente indispensable. Maravillosa todas esas reflexiones y esa motivación para servir al Señor a través del movimiento, a través de la parroquia, a través de lo que sea. Un saludo para Ingrid y José Arcángel. Y para Leo y Clarita. Para todos. Sí. Muchas gracias por el comentario, Olga Luz. Realmente nosotros pensamos que la esencia del servicio está en la disponibilidad, en la docilidad. Mientras uno quiera ponerle peros a las cosas, los va a encontrar. De acuerdo, de acuerdo. La idea es no ponerle pero. De acuerdo. ¿No? Estar absolutamente abierto a lo que es servir. En el sí permanente, siempre estar dispuesto. De verdad, Luis Eduardo y Patricia, hermosísima la conferencia que nos llevan a este evangelio tan hermoso y que lo explican ustedes también sobre el servicio. El de la camilla, el de alzar la teja, el tener esa intención que solo lo hace personas que están conectados directamente con Dios. Por eso lo que ellos nos insistieron en ser asiduos en la palabra de Dios, porque si no es así, no vamos a encontrar esos lazos que nos impulsen, que nos llenen de ese espíritu del Señor para poder decir, Señor, aquí estoy, voy a hacer tu voluntad. Gracias, Luis Eduardo, Patricia, por ese evangelio que nos ponen de cabeza. Gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Alguna Hay una pregunta. Sí. Pido la palabra. Pregunta. Sí. ¿Quién es? Somos Juan y Mabel. Tenemos un problema con la cámara, pero tenemos perfecto audio. Un aporte maravilloso. No tener miedo cuando seamos llamados. El Señor en su palabra siempre dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Cuando los santos padres intervienen, nos dicen, no tengan miedo. Y cuando seamos llamados a un servicio, es bien importante no tener miedo, porque vamos a ser llamados de la mano de nuestro Señor, porque vamos a ser, como decían Patti y Eduardo, ser instrumentos del Señor. Entonces, no tener miedo, porque si Él nos llama, Él nos da las herramientas, y siendo dóciles somos sus instrumentos en sus manos. Muy buena la conferencia, Patti y Eduardo. Un saludo desde Pereira. Gracias. Muchas gracias. Y viendo el comentario de ustedes, es más que halagüeño con nosotros, semejantes servidores y permanentes disponibles para cualquier servicio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, Luis Eduardo y Patricia, tenemos una pregunta lo hace John Jairo Loaiza Prado. Dice, buenas noches amigos, quisiéramos saber desde su experiencia, testimonio del servicio, ¿cuál ha sido la mayor riqueza para ustedes como matrimonio? Gracias, Dios los bendiga. Bueno, ese es quizás el tesoro oculto que nadie se imagina. Estoy seguro que muchas parejitas de las que están aquí se identificarán con nosotros, en que el servicio se le devuelve a uno y realmente lo que uno dio se le multiplica en felicidad y en satisfacción. Cada uno de nosotros, al prestar un servicio, de pronto sacrifica un poquito, pero lo que eso significa para la pareja, lo que eso significa para las familias que nos rodean a nosotros, es algo que no se puede medir. Es tener a Cristo en medio de nosotros. Cada vez que a nosotros nos ha tocado prestar un servicio, digo tocado mal dicho, nos ha elegido el Señor para prestarle un servicio a Él, nosotros después nos vemos recompensados, hasta en el momento más insospechado, hasta que cuando más críticos hemos estado, en los momentos difíciles de salud, en los momentos difíciles económicos,
ahí ha estado el Señor y Él nos ha sacado adelante. Entonces, realmente decir que en este momento cuál sería lo mejor de servir sería totalmente, digamos, me quedaría corto de todos los beneficios que obtiene uno del servicio. Yo le agregaría algo. Llegar a un sitio donde no conocemos, pero encontramos un grupo de parejas equipistas que nos reciben con abrazos, con sonrisas. Yo pienso que eso es lo mejor. Eso es lo mejor que le da a uno la satisfacción. Estamos viendo en el listado, por ejemplo, gente de Popayán. Nosotros estuvimos en Popayán alguna vez hace muchos años haciendo una formación de pilotos que nos habían invitado Leo y Clarita, y conocimos a una cantidad de parejas hermosas. Ahí estamos viendo que nos mandan sus mensajes. Eso es gracias al servicio. Esa gratitud que jamás podrás evitar, porque el servicio te ha dado todas esas satisfacciones. Desde Popayán, buenas noches, precisamente. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos. Primero darle gracias a Dios por sus vidas. Luis y Patricia, esta noche ustedes han sido instrumentos de la misericordia del Señor. Gracias por extraer esos apartes de los escritos del Padre Caffarel, que nos motivan una vez más a servir por amor a Cristo, siempre guiados por el Espíritu Santo. Dios los bendiga. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Saludes a Daisy y un niños. abrazo a los niños. Gracias. Mientras hay otra pregunta, podríamos decir que para complementar esa de qué se siente prestando el servicio, pues cuando está fundado en el amor, y es una diferencia que uno pudiera ver teológicamente con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Dios escribió sus mandamientos en piedras, porque no había un pueblo que acercara su corazón y su amor. Y ahora escribe dentro de nuestro corazón, y Jesús nos deja el mandamiento del amor oblativo. Entonces, la alegría de ver que otro se salva, que otro despierta a la gracia, que otro empieza a seguir los caminos del Señor, que otro conoce de Él, es mucha para uno. La sola alegría de ver salvar a otros es muy gratificante como tal. Y es muy bonito saber que es precisamente una manifestación del amor el servicio. Entonces, desde ahí estamos cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, de amar a los otros a través de servirles. Sí, señor. Sí, señor. Hay una petición que nos hacen. Tenemos una pregunta de Juan José Gómez Pulido. Muchas gracias por la excelente conferencia. Nos gustaría que profundizaran en el tema de que, a pesar que no somos un movimiento parroquial, es necesario estar a la orden de los sacerdotes. Desafortunadamente, hay muchas parejas que con este pretexto le huyen al servicio. Desde Popayán. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Nosotros pertenecemos a un movimiento internacional, un movimiento que sigue unas directrices clarísimas. Tenemos una vocación que es buscar la santidad como parejas. Y esto es una directriz internacional, no es algo de cada parroquia ni de cada diócesis. Indudablemente, muchas personas confunden los términos y entonces quieren hacer un grito de independencia respecto a las directrices de su obispo. Realmente nunca fue el espíritu del padre Caffarel. De hecho, si usted los lee en el texto de la carta fundacional, lo que nosotros tomamos es textual, no le hemos cambiado una letra. Y él nos invita a estar dispuestos a las necesidades de la iglesia. El Papa Francisco
cuando recibió a las parejas de los equipos de Nuestra Señora en Roma, encomendó una serie de misiones a estas parejas que estaban allí en representación del movimiento. Y de esa serie de misiones que el Papa encomendó, salieron muchas de las recomendaciones de las orientaciones de vida para esta del 2018 hasta el 2024. Entonces, nosotros como movimiento no somos ajenos a la iglesia. Es cierto, muchas personas dicen, no, es que yo no dependo del párroco. Realmente eso no es la esencia de la iglesia. La directriz de toda la iglesia es buscar la santidad todos nosotros. Así que no quisiéramos pues como dejar el mensaje en algún momento de que el movimiento estuvo con un interés separatista, porque no es cierto. El movimiento siempre ha pertenecido a la iglesia. Algunas personas de pronto malinterpretaron las directrices de que fuésemos, que siguiéramos unas directrices internacionales, pero el movimiento es y será un movimiento perteneciente a la iglesia. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta de Diana Isabel Castaño. ¿Por qué eligieron en la presentación quítate las sandalias de los pies, estás parado en Tierra Santa? Bueno, dentro de lo que el movimiento recomienda, cada año hay unos textos que nos iluminan a nosotros. Para el año 2018 y 2019 se nos enfocó este texto del Éxodo, llamándonos la atención a nosotros de que nosotros somos realmente hijos de Dios y que estamos siempre en Tierra Santa donde nosotros estemos, porque nosotros somos hijos de Él. Así que cuando nos hicieron las recomendaciones de las orientaciones de vida en el 2018, uno de los textos que iluminaba era este Éxodo, y lo quisimos retomar para que todos nosotros recordemos que nosotros llevamos la Tierra Santa a donde nosotros vayamos, porque nosotros somos mensajeros de Dios y somos hijos de Dios. Entonces, por eso trajimos esta primera diapositiva que nos recordaba todo ese mensaje. Perdóneme, Eduardo, si de pronto meto otra vasita ahí, y es que también en la explicación del texto Tierra Santa se nos decía: cuando llegues a la necesidad del hermano, cuando escuches las angustias de tu hermano, entiende que no le juzgas porque estás en Tierra Santa. Y esa fue también cuando el Señor le dijo a Abraham en la zarza, dijo: quítate las sandalias porque el lugar que pisas es Tierra Santa. Y es para entender que cuando llegamos a servir al hermano, a reflejarnos en el servicio, pero como amor, ese es también Tierra Santa para nosotros. Completamente clara la explicación. Tenemos un ejemplo muy hermoso de nuestro fundador, porque en el tiempo que él nació no fue fácil. Él nació en 1903, cuando tenía 11 años empezó la Primera Guerra Mundial, a los 4 años también la peste, luego con la economía mundial que cayó, luego la Segunda Guerra Mundial fue un cómplice para la situación, y así sobre todo. Mire lo que nos dejó de herencia este movimiento tan firme, tan sólido, sobre todo con esa filosofía y con esa entrega al sacramento del matrimonio, donde en el Concilio Vaticano II inspiró a muchos para que ese sacramento fuera un sacramento de acción, de vida para todos nosotros. De todas maneras, tenemos un ejemplo de servicio, de amor, que traspasó las fronteras. Nosotros estamos llamados a servir, pero inmensamente, porque esto,
este movimiento nos tiene que llevar a que salgamos a transmitirlo a tantas parejitas que todavía ni conocen. Yo digo, en nuestro caso, hace 10 años nos presentaron el movimiento, nunca habíamos escuchado hablar de él, nunca. Y fue un amor a primera vista y he dicho, por favor, que de ahora en adelante nadie se quede a hablar donde vayan a hablar del movimiento, porque no sería justo que tanta gente que necesita y que nos quedemos callados. Por favor, es una voz de grito, porque hay muchas parejas que necesitan saber que hay un movimiento que nos hacen llegar a la santidad, que tenemos problemas, claro, no nos podemos tapar los ojos, no es que somos perfectos, no, somos imperfectos, frágiles, débiles, pero hay un movimiento que nos colabora y nos ayuda. Bueno, muchas gracias, Cari. También John Henry y Claudia Gómez piden la palabra. Adelante, John Henry. Gracias, Arcángel. Buenas noches, Luis Eduardo y Patricia. Muchas gracias por tan maravillosa capacitación. Una preguntita. Sabemos pues que digamos, con esta situación de la pandemia, en algunos matrimonios se ha agudizado la crisis y de pronto se han develado problemas que ha habido al interior de las parejas y de pronto en este instante se ha agudizado mucho más. Desde la parte del servicio como matrimonio responsable de equipo, matrimonio responsable de sector, ¿qué respuesta podemos dar como a esta problemática, cierto? Máxime, si de pronto uno consulta a la pareja y le dice, bueno, ¿qué pasa? Y dice, no, todo bien. Entonces de pronto no hay como una apertura suficiente como para entrar allí a hacer una intervención. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, John Henry. Es una circunstancia, digamos que se ha agudizado ahora por la ausencia de otro tipo de actividades, ¿no? Las actividades laborales siempre distraen, el poder salir a la calle, hacer otro tipo de actividades, de pronto hace que no se agudicen algunas cosas que podrían estar mal entre las parejas. Pero hay dos cosas que de pronto podríamos como hacer, ¿cierto? La primera de ellas es entrar a hacer las funciones de enlace, que es básicamente el acompañamiento espiritual a aquellas parejitas que en los equipos que están a cargo del sector puedan requerir de los servicios. Ahí hay un bemol, algo que hay que considerar, y es que no podemos obligar a las parejas a que se abran espontáneamente, hay que dejarles la puerta abierta y que sean ellos quienes nos soliciten la ayuda. Pero si ustedes están convencidos de que hay una pareja que está en un estado crítico, no sientan miedo de ofrecerles su ayuda. Lo peor que podría pasar es que les digan, no, no los necesitamos y ya, pero dejar la puerta abierta para que cuando ellos quieran esa ayuda, de pronto puedan requerirlos a ustedes. Y la segunda puerta que siempre hay que tener en consideración es la oración de intercesión. Nosotros podemos orar por las parejitas que están a nuestro cargo. Nosotros somos los pastores de ese rebaño. Por tanto, tenemos que, como parte de nuestro pastoreo, orar por ellos. Es posible que ellos estén viviendo una situación compleja, difícil. Recordarles a ellos que tienen las herramientas para poderlo superar. Los puntos concretos de esfuerzo son las herramientas para poder mejorar esa relación de pareja. Sobre todo si lo ponemos en manos del Señor a través de la escucha asidua, de la oración personal, orando en pareja y dialogando en pareja. Todos esos elementos van a contribuir a que en un momento dado ellos logren superar esa crisis. Pero nosotros desde acá podemos orar por ellos, podemos ofrecerles nuestra ayuda. Una recomendación también es no olvidarnos de la puesta en común. Cualquier encuentro que hagamos con nuestros compañeros de equipo, siempre démosles el espacio de poner en común qué está pasando. Hagamos la pregunta.
No nos dé miedo de interrogar un poquito a nuestros compañeros. ¿Cómo estás? ¿Tienes algún problema? ¿Necesitas algo? Y ahí vamos a encontrar respuestas. Muy bien, gracias Luis Eduardo y Patricia. Gracias. Tenemos otra pregunta. Desde Popayán, pide la palabra Imagloria, por favor. Bueno, no abrieron el micrófono. O nos escriben. Bueno, tenemos... Aquí, mira, aquí, es para allá. ¿Qué aspectos o actitudes? De Juan Payá nos escribe: ¿qué aspectos o actitudes de nuestras vidas se deben fortalecer para hacer servicio? No. Juan desde Tumaco. Muchas gracias a Juan y a Katia por la intervención. Yo creo que la respuesta nos la dio el padre Cafarel, cuando nos está invitando a que lo primero que tenemos que hacer es oración fuerte, la oración meditación, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros asumir el reto, no pensando en nuestras aptitudes, sino en la ayuda que nos viene de nuestro Señor y nos ilumina siempre. De pronto recordar un poquito lo que también Olga Lu y Antonio nos dijeron hace un momentico, ¿cierto? Y es que nosotros, si nos basamos en nuestras capacidades, seguramente terminaríamos asumiendo que no servimos para nada, pero realmente el Señor sabe cuáles son nuestras fortalezas. Así que lo que hay que fortalecer es ese diálogo con el Señor, que el padre Cafarel lo denomina oración meditación, porque es una manera de facilitar que el Espíritu Santo entre en nosotros y de verdad que se vuelva, digamos que nuestra gran inspiración y fortaleza para hacer. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Hablamos de Tunía. Primero para agradecerles por esta conferencia. Nosotros somos Tunía del equipo número 2. Somos equipistas. Vamos a empezar la lección número 9. Sí. Y estoy muy agradecida por esto que hemos visto y me llamó mucho la atención lo que dice: Dios prepara a los elegidos, no busca a los elegidos preparados. Muchas gracias, me llamó mucho la atención esta frase. Sí. Gracias a ti, y de verdad que es una cosa que creo que todos los servidores lo hemos comprendido después de muchos años. Nunca sabremos por qué, pero nos eligió. Y cuando empezamos a vivir el servicio, nos damos cuenta de que lo que tenemos es la fortaleza que Él nos da, no nuestras capacidades propias. ¿Nos escuchan desde acá, Claro que sí. Hernán y Maglori. Sí. Ahora sí Hola, ¿cómo están? Ahora sí, ya funcionamos. La tecnología que a veces nos atropella, pero estamos todos acá organizándonos para conscientes de que nos toca que aprender, aunque sean las malas. Felices de ver a muchas caras conocidas. Gracias a Luis y a Patricia por esa charla tan especial. Y queríamos, aparte de no solamente por la charla de hoy, sino porque justamente aquí están muchas de las parejas que hicieron posible de que ahora el 27 de junio cumplamos 10 años el Cauca de los equipos de Nuestra Señora. ¡Qué belleza! Por ese servicio que justamente, y por esa vocación de servicio de ustedes, justamente de Luis Eduardo, de Patricia, de Clarita y Leo, que están allá les alcanzo a ver la calvita Leo. Entonces, gracias a ese trabajo, aquí estaba también Francisco y Daisy, que son los gestores de nuestro movimiento del Cauca. Pues gracias a ese servicio y esa vocación, estamos muy próximos a celebrar, como a 15 días de celebrar nuestros 10 años de nuestros sectores acá. Felices, contentos de tener a nuestro movimiento del Cauca. Para los que no sepan, les damos aquí la cuña. Nosotros en el Cauca ya llegamos a 30 equipos
incluyendo también nuestros amigos cercanos de Pasto, los cuales hacen parte de nuestros sectores. Seguir motivando a todas las parejas con alguna responsabilidad, que sigamos con ese entusiasmo, ayudados por el Espíritu Santo y la mano de Mamita María, para que este movimiento, como es nuestra consigna acá en Popayán y en el Cauca, que nos dejó nuestro Monseñor, que ojalá en las 92 parroquias del Cauca haya un equipo de Nuestra Señora. Feliz noche y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por ese testimonio, Hernán. Y de verdad que qué bonito escuchar que la semillita fructificó. Claro que nosotros sencillamente estuvimos por ahí de instrumentos, pero el Señor es el que hace la obra. Él es el que hace que el movimiento crezca. Pide la palabra Pablo Galvis. Pablo Galvis, por favor. Pablo Galvis pidió la palabra. Ahí. Bueno, realmente tuvo problemas con su micrófono. Pues se cayó. Tuvo problemas con su De micrófono. pronto tuvo problemas con el micrófono. Sí, pues no siendo más, muchos agradecimientos en el chat. Entonces, pues... No hay más preguntas por el momento, pero en el chat han enviado muchos agradecimientos, felicitando a Luis Eduardo y a Patricia por tan maravillosa charla, por tan maravillosa conferencia y con ello pues nos ayuda a ahondar más en el Padre Cafarel para aprender más de sus palabras, de sus reflexiones hacia el servicio, hacia lo que debemos de ser nosotros los equipistas para sacar el movimiento adelante, con el amor, con la fraternidad que siempre el movimiento se ha caracterizado, que nos orgullece a nosotros de pertenecer a un gran movimiento y de tener buenos gestores y tanto ustedes. Los invitamos entre el próximo miércoles, también va a ser una pareja muy buena también que nos va a acompañar. Entonces, pues, Clara y Luis Alberto, por favor. Bueno, pues nos da mucha alegría ver unas caras muy conocidas, muy amigas, muy fraternas, muy auxiliadoras, que se agachan para levantarnos en estos momentos y a toda hora están dispuestos, como lo han estado también Luis Eduardo y Patricia, pero también nos cuesta mucha alegría, nos da o sentimos mucha satisfacción de ver nuestros hermanos de otras regiones, de otras instancias y otras latitudes que se unen con nosotros, no solo en este aprendizaje, sino también en el conversatorio, donde hay interactuaciones y nos vamos conociendo y comprendiendo mejor y entendemos la naturaleza de la familia de equipos de Nuestra Señora en la que estamos inmersos y a la que buscamos poder servirle dignamente como lo pide el Señor y a través del amor de unos con otros. Muchas gracias a Luis Eduardo y a Patricia por esa docilidad, por esa entrega, por ese servicio y pues obviamente pues por esa pedagogía que manejan también. Lo mismo que Antonio y Olga sí. Muchas gracias. Y Leonardo y Clarita también, que los amamos, hermosos. Sí. Pronto estarán por aquí también. Ahí estamos orándole al Señor, a que nos digan que sí. A todos los ponemos en oración, primero que todo, porque de verdad, como decía Eduardo y Patricita, es en oración, en mucha oración, para poder tener esa energía, ese gusto, ese amor, y con lo que el Señor se manifiesta,
que lo sintamos de estas personas que vienen con amor a entregar ese conocimiento y esa experiencia. De todas maneras, les mandamos un beso desde aquí a todos y muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal si terminamos con el Magnífica? Claro, Claro por favor, que sí. les pedimos a Luis Eduardo y Patricia, todos también unidos, pero que ellos sean los que se les escuche la voz y todos apaguemos el micrófono para poderlo escuchar muy bien. Cerremos los ojos y lo meditamos también, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.